Bien. Jesús dijo: sed santos como yo soy santo. Amén. ¿Están aquí? Amén. Pero también Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Así que hay un propósito en Dios. Número uno, ser santos. ¿Estás aquí? No. Usted está aquí. Sé que no está la iglesia aquí completa, pero los que están podrían decirlo. ¿Estás aquí? Sí. Jesús dijo: ser santos. ¿Cuándo nosotros fuimos santificados? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Fuimos santificados el día que Jesús vino a nuestras vidas. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos santificó por el lavamiento de la sangre de Jesús en nuestra vida. Amén. Y ese día fuimos santificados por la sangre de Jesús en nosotros. ¿Estás aquí? Ahora, en ese proceso de santificación, la iglesia sigue santificándose día a día. Entonces es un proceso de ir santificando áreas de nuestra vida día tras día. Cada día ir siendo más santos delante de Dios. Y el Espíritu de Dios está haciendo ciertos trabajos en nosotros para ir santificando nuestro ser, ¿sí? A fin de que nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan presentarse irreprensibles ante nuestro Señor en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Así que parece que hay veces que hay hermanos que nos decepcionan porque creemos pero no son lo que esperamos. Así que hay un proceso de santificación. Pero en el proceso de santificación en nuestra vida y en el caminar, en los pasos que andamos, Dios no solamente quiere que seamos santos, sino que seamos perfectos. Irreprensibles. Así que he escuchado muchos decir: es que la perfección se alcanza cuando lleguemos al cielo. Nadie puede ser perfecto porque no hay hombre que no peque. Permítame plantearle algunos puntos en esta mañana al respecto. Y nos vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué nos dice la palabra con base a esto. Porque esa es la excusa y se vuelve la licencia para que nosotros estemos pecando y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Así que este mensaje va a ser importante para ti el día de hoy. Porque este es el propósito de Dios para este tiempo con la iglesia. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y vemos el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, encontramos que en el mensaje de Jesús a las 7 iglesias hay unos pasos progresivos desde nuestra salvación hasta nuestra perfección. Amén. ¿Qué encontramos? Pasos progresivos desde nuestra salvación hasta ¿qué? Hasta nuestra perfección. Y quiero que vayan conmigo, por favor, y en esta mañana nos dediquemos a estudiar la palabra en algunos pasos de estos. Y miremos a ver en qué paso estamos, por qué paso vamos a andar. En el capítulo 2, versículo 7, ¿está conmigo ahí? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. Dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Está en Apocalipsis 7? Amén. 2:7. Bien. Aquí el que está hablando es Jesús, dándole una revelación al apóstol Juan y entregándole una palabra
camino a la perfección. Y el primero dice, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oído en esta mañana? ¿Cuántos van a escuchar en esta mañana? Así que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A quién? Está leyendo mal. O sea que esta palabra es para toda iglesia en cualquier parte del mundo en donde esté. Es lo que el Espíritu tiene para decirle a quién. A las iglesias. Y quiero que el Espíritu le dice a las iglesias, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En huerto del Edén había un árbol. Dios le dijo a Adán, no podrás comer del árbol de la vida, porque ese día vas a morir. Pero Apocalipsis dice, al que venciere le voy a dar a comer del árbol de la vida. Y cuando vamos a este texto bíblico encontramos que el árbol de la vida, para nosotros los hijos de Dios, es la experiencia de cuando por primera vez usted llega a los pies de Cristo y experimenta la salvación en su alma, aceptando a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Así que podemos decir que este primer paso enmarcado en el versículo 7 del capítulo 2 me habla del nuevo nacimiento y de la salvación, del nuevo nacimiento de la salvación. Dice Jesús, al que venciere le voy a dar a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que cuando nosotros llegamos a Jesús por primera vez, lo que hacemos es comer del árbol de la vida cuando aceptamos a Jesús, y desde allí comenzamos a alimentarnos por primera vez en la palabra de Dios. Trabajando aquí en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice la Escritura en el verso 2, en medio de la calle, en la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, versículo 2, acabo de leer. El árbol de la vida me habla de esa unión plena que como creyente en el nuevo nacimiento vengo a tener con el Espíritu de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 22 que acabamos de leer que hay un árbol y ese árbol tiene 12 frutos. ¿Estamos aquí? Y el número 12 en la Biblia que nos habla del gobierno divino de Dios, pero que también nos habla del último número de lo completo de Dios, de lo perfecto de Dios, indica y me habla de todas las bendiciones que vienen de estar en una unión perfecta con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el día en que nacemos de nuevo, que le damos nuestra vida a Jesús, que experimentamos el nuevo nacimiento, Él nos ha dado a comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida me enseña que las bendiciones que hay en el Padre están siendo compartidas y transferidas a mi vida en el día de hoy. Gracias, hermana. ¿Qué quiere decir? Que el día que yo experimenté ese nuevo nacimiento,
vida de Jesús es una vida que no se agota, es una vida que no se marchita, es una vida que no se acaba, es una vida insondable, vida de Jesús. Es lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo, cuando Nicodemo tiene un encuentro con él y le dice: si no naces de nuevo, como de ver el reino de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Yo quiero que usted abra su oído, porque a medida que empieza a caminar este mensaje, hay cosas que usted no va a entender, a menos que el Espíritu de Dios se te empiece a revelar en tu vida a través de la palabra. Así que esa unión perfecta con Dios indica las bendiciones que hay en mi vida. ¿Eso de qué me habla? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que a través del nuevo nacimiento vino a mi vida salud perfecta. ¿Cuánto lo creen? ¿Este es el problema? Diga conmigo, salud perfecta. Dígalo conmigo, salud perfecta. Dígalo conmigo, salud perfecta. No, dígalo conmigo, salud perfecta. Eso quiere decir que por su llaga fui sanado. Pero usted no está aquí. Eso quiere decir que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Eso quiere decir que el día que yo vine a Cristo, no solamente mi espíritu fue salvo, sino que mi cuerpo también entró en ese nuevo nacimiento y hoy yo puedo experimentar salud perfecta en Dios. Mira aquí esta mañana. ¿De qué más me habla eso? Eso me habla de paz perfecta. Eso me habla de sabiduría perfecta. Eso me habla de fe perfecta. Eso me habla de poder perfecto. Eso me habla de toda clase de bendición que hay en Dios. Está en mí como hijo de Dios. Bueno, está en ti como hijo de Dios. Toda bendición está en ti como hijo de Dios. Las bendiciones están en ti como hijo de Dios. No se trata de mí, se trata de la vida de Jesús en mí. No se trata de que soy yo, se trata de Jesús morando en mi vida. Hay bendición perfecta. Amén, iglesia. Ahora, en Apocalipsis 22 está hablando de las hojas del árbol. Y dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Quiénes están comiendo de las hojas del árbol? Los que han experimentado el nuevo nacimiento. Los que experimentan el nuevo nacimiento comen de las hojas del árbol, porque las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. ¿Quiénes están llamados a traer sanidad a las naciones? ¿Quiénes están llamados a traer sanidad a nuestra nación? ¿Quiénes están llamados a traer sanidad a la soledad? No es yo hago Herrera, escúcheme bien, sobedeño, yo no miento, yo no fallo, yo aprobé, no se manda, conmigo vas a tener. Ayer me lo pusieron aquí en la mañana, como una hora el mismo cuento. Escúchame bien, sobedeño, te habla yo hago Herrera, yo no fallo. Mentiroso. Lo único que no falla es Dios. Amén. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que eso me dice de que la salud para las naciones está en ti. Tú eres portador de buenas nuevas. Tú eres portador de la vida. Y cuando tú le das vida a otros, tú estás sanando la tierra en otros. Cuando tú predicas este evangelio a otros, tú estás haciendo de sanidad para la tierra, porque hay tierra que está siendo sanada por el poder del evangelio. Amén, iglesia.
Amén, iglesia. Amén. Son para la sanidad de las naciones. En el capítulo 2 del verso 7 dice Jesús, al que venciere. ¿Qué dice? Al que venciere, Y al que venciere le daré de comer. nos está dando a entender que es la persona que es capaz de vencer todas las mentiras del diablo. Y hace y toma su decisión por Cristo. Es la persona que termina creyendo, arrepintiéndose, viviendo una metanoia dentro de su vida. La Escritura me enseña que el que viene a Jesús como su Salvador, se le dará a comer entonces del árbol de la vida. ¿Cuántos han comido del árbol de la vida? Amén. Así que, escuchen esto, ese primer paso no significa que haya alcanzado una salvación plena. Solo me habla de que ha empezado a comer del árbol de la vida porque ha venido a Cristo Jesús. ¿Estás aquí? La Escritura me enseña que antes de venir a Cristo Jesús estábamos muertos en delitos Y pecado. ¿Cuál era nuestra condición? Pecadores. Era una condición de que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y este, hermano, es el primer paso de nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando empezamos a caminar hacia la perfección, todo comienza con el nuevo nacimiento, porque es allí donde empezamos a comer del árbol de la vida. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Ahora, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 11, encontramos un segundo nivel de Dios. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Quién no sufrirá daño de la muerte segunda? El que venciere no sufrirá daño de la muerte Segunda. segunda. El primer paso, comemos del árbol de la vida. Y ahí comienza nuestra ruta. ¿Cuántos aquí en esta mañana no han comido del árbol de la vida aún? A ver, ¿cuántos aquí en esta mañana nunca han dicho, Jesús, te acepto como Salvador de mi vida, ven en mi corazón, perdona mis pecados? ¿Cuántos no han hecho esa oración más? ¿Cuántos no lo han hecho y les gustaría comenzar hoy a comer del árbol de la vida? Si usted la ha hecho, gloria a Dios. Si usted no ha hecho esa oración, usted se está perdiendo de comer del árbol de la vida. Amén, iglesia. Amén. Así que empezamos a comer del árbol de la vida, y escúcheme bien, por medio de comer del árbol de la vida, usted y yo somos salvos. Y en ese momento se nos es dada la vida eterna. Al comer del árbol de la vida somos salvos. Se nos es dada la vida eterna. Y por eso, hermano, usted y yo escapamos de la segunda muerte. ¿Estamos aquí? Pastor, ¿pero qué es la segunda muerte? La segunda muerte es ser echado al lago de fuego y azufre, al infierno. Y esa es la muerte segunda. Escúcheme bien, ¿cuál es la primera muerte? La primera muerte es cuando usted parte de esta tierra. La primera muerte es cuando su cuerpo natural deja de respirar. Ahí usted muere por primera vez.
Amén. Nacemos de nuevo, tenemos vida eterna, pero a través de comenzar a alimentarnos de las hojas que son para sanidad de las naciones, a través de alimentarnos de esta palabra, aceptamos entonces también en nuestra vida la vida eterna. Somos arrancados, sacados de la muerte segunda. Muerte segunda me habla de estar separado de Dios por toda la eternidad. Y quiero colocar un argumento bíblico para apoyar eso que acabo de decir. Por favor, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 al 15. Dice la Escritura: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que no se trata de interpretación, se trata solamente de leer la Biblia y está clarito cuál es la muerte segunda. ¿Estamos aquí? El que no se haya inscrito en el libro de la vida de Dios fue lanzado al lago. Gloria al Señor. ¿Por qué pasó abajo? Vamos a ver el tercer nivel, alcanzando la vida, alcanzando esa perfección. ¿Y cuál es el primero? Nuevo nacimiento. El segundo, Segunda muerte. seguir alimentándose de la palabra de Dios me hace ser salvo, me hace escapar de la muerte segunda, al alimentarme de esta palabra. ¿Estamos aquí? Ahora vamos al versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice la Escritura: el que tiene oído, ¿qué? Oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a usted también. Amén. Amén. Al que venciere, ahora mira lo que le van a dar a comer. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita, ¿qué? Blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Yo no sé, yo tengo un cierto problema, yo no sé. Yo hablaba con alguien y me decía, es que el que ha nacido de nuevo, así se aparte de Dios, no pierde la salvación. Uy. Es una doctrina gravísima. Yo no comparo esa. Yo creo que usted está conmigo porque estamos por el mismo camino. Amén. Yo lo que entiendo es que el que nace de nuevo nunca vuelve atrás. Y si nunca vuelve atrás, es salvo. Pero es que el nuevo nacimiento no se puede quedar en el nuevo nacimiento. Usted no puede quedarse solamente experimentando la delicia del nuevo nacimiento. Usted no puede quedarse solamente experimentando de que ha nacido una nueva vida. Usted no puede solamente quedarse experimentando de que el Espíritu de Dios vino a su vida. Porque el problema del cristianismo el día de hoy es que nos hemos quedado experimentando el nuevo nacimiento y no salimos del nuevo nacimiento y seguimos aquí en el nuevo nacimiento, y ese es el problema. Pero el que nace de nuevo necesita alimentarse
Haré comer del maná Se le dará escondido. de comer de qué? El maná Del escondido. maná escondido. Y también se le va a entregar una piedrecita blanca en la cual hay escrito un nombre que nadie lo conoce, sino solamente aquel que recibe la piedrecita. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el maná escondido? ¿Cuál es la piedrecita blanca? Yo quiero que usted esté conmigo si quiere crecer en esta mañana. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar en la palabra? ¿Cuántos quieren salir de los inicios? ¿Cuántos quieren empezar a ahondar en el nuevo nacimiento? ¿Cuántos quieren empezar a crecer en madurez en Dios? Ya es hora que la iglesia empiece a andar en otros niveles. Ya es hora que la iglesia empiece a andar en otras dimensiones del Espíritu. Y dejemos de hablar solamente de la experiencia del nuevo nacimiento y empecemos a ahondar en lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Cuántos quieren hacer este viaje conmigo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Note muy bien que antes de tomar el maná escondido, se toma el maná escondido después de haber dado el paso del nuevo nacimiento. Amén. O sea, que nadie puede tomar del maná escondido a menos de que el Espíritu de Dios haya venido a vivir dentro de él. ¿Están aquí? Amén. Bueno, por favor, están aquí. Ustedes dependen que yo siga predicando. Gloria a Dios. Yo lo que Dios me da no lo suelto así tan fácil. Usted está aquí, yo voy a compartir lo que Dios me da. Si usted no está aquí, Dios lo bendiga y nos vamos para casa. Pero las perlas son para los hijos. Para tú poder tomar el maná escondido, tienes que haber experimentado primeramente el nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento el Espíritu de Dios vino a vivir en tu vida, se dispensó en tu vida. ¿Estás aquí? O sea que usted no puede comer maná si usted no ha recibido el nuevo nacimiento. Amén, iglesia. Así que usted que se cuenta que el paso está allí. Venimos andando. Lo primero que experimentamos fue el nuevo nacimiento, pero ahorita llegamos al maná escondido. Ahora, después de comer del árbol de la vida y después de haber escapado de la muerte segunda, viene qué pasa. Ahora, hay algo peculiar aquí, no sé si usted nota algo interesante aquí. Dice, al que venciere, le doy esto. Al que venciere, le doy esto. Y al que venciere, maná escondido. Mejor dicho, escúcheme esto, el nuevo nacimiento es para el que es capaz de vencer. Gloria a Dios. Ser sacado del lago de fuego y azufre es para los que vencen. Comer del maná escondido es para los que vencen. Cuando usted vino a Jesús por primera vez, muchas cosas estaban en contra tuya y siguen estando en contra tuya. Tu familia no quería que fuera cristiano. Tu familia no quería que tú aceptaras a Jesús porque viene de una tradición católica, mormona, testigo de Jehová, cualquier religión del mundo. Y te tocó luchar en contra de los conceptos de tu familia o de tu gente para poder experimentar el nuevo nacimiento del cual Jesús estaba compartiendo a Nicodemo. Aleluya. Y es una lucha. Entra al evangelio, tu mujer no quiere que sea cristiano. Y hay mujeres que dicen, yo prefiero que este tipo sea un degenerado como era antes a que sea evangélico. Bruta que es la otra. Y a ella le encanta. ¿Sabes lo que es bruta? Pero tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo una mujer? Oye, si tu esposo llega al evangelio y tiene un nuevo nacimiento, lo primero de que tú es que ese hombre no te va a fallar. Pero cuando fallamos en nuestro nuevo nacimiento empezamos a errar al blanco.
Pero es que, hermano, como la conciencia está cauterizada por el pecado, ella es feliz viendo los mojos. Y otra cosa más. Estamos aquí, vamos acá. Bien. Después de comer del árbol de la vida, después de que nosotros hemos escapado de la muerte segunda, que fue el segundo paso, entonces cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, Amén. Aleluya. y comenzamos nuestro andar en el Espíritu. Vamos a andar en el Espíritu. Nacimos de nuevo, fuimos librados de la muerte segunda y ahora estamos andando en el Espíritu a través del bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Comenzamos un nuevo andar en el Espíritu. Eso me habla de que allí empezamos a ver y a conocer las verdades espirituales de Dios. Y son las verdades espirituales de Dios que están contenidas en la palabra, pero que no se logran ver a simple vista cuando llegamos a la palabra, sino aquellas que están detrás de la letra de la palabra. Es cuando tú vienes a la palabra y el Espíritu de Dios viene a tu vida y esa palabra se revela a tu vida. Aleluya. Usted puede conocer la palabra, usted puede haber leído la palabra, pero para que esta palabra se revele a nosotros, necesitamos el Espíritu de Dios para que opere detrás de la palabra. Y es cuando decimos: yo nunca había visto esto en la palabra, lo he leído tantas veces, pero no lo había visto. Es porque el Espíritu de Dios se está revelando a tu vida y está escondido el maná que está escondido. La iglesia tiene que aprender a comer el maná escondido, pero eso es para el que vence. ¿Por qué? Porque no hay nada más aburrido que sentarse a leer la Biblia a las 2 de la tarde cuando te cae el sueño. Porque te duerme. Y en la noche te duerme. Y en la mañana es peor. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no madura el día de hoy? Porque la iglesia no está comiendo el maná escondido. La iglesia no está participando de las delicias del reino. Y el maná es para hoy. Diga conmigo, el maná es para hoy. Maná es para hoy. Diga conmigo, el maná es para hoy. Lo que quiero decirte es que Dios hacía llover el maná cada mañana. Amén. Lo que te quiero decir es que Dios hacía caer el maná todos los días. Todos los días había maná para la iglesia. Todos los días había maná para Israel en el desierto. Yo lo que te quiero decir es que cada mañana y cada día Dios quiere alimentarte con un maná fresco que está detrás de la letra de la palabra. Aleluya. Por eso la iglesia no crece en perfección, porque no conoce la palabra, no lee la palabra. Y estamos en medio de la Biblia. Estamos en medio de la Biblia. Estamos en medio de la Biblia. Deberíamos hacer algo por honrar estas palabras que Dios nos ha dado. Tremendo. ¿Cuántos capítulos no hemos leído en el de la Biblia? ¿Por qué la gente entonces no pasa de salvación? ¿Por qué la gente no cree que hay perfección en Dios? Porque no lee la palabra. Y comer el maná es para el que vence. Amén. Hay veces que voy a la palabra y no la entiendo, tengo que ir a mis rodillas y decirle a Dios, ¿qué tú quieres decirme a mí? Hay veces voy a la palabra y no logro comprender, y entonces me toca cerrarla e ir al Señor y decirle, ¿qué tú quieres revelarme en esta palabra? ¿Qué es lo que hay aquí que yo no puedo seguir leyendo porque hay algo que me detiene aquí? ¿Cuánto les ha pasado eso? Ve el mensaje, hermano, que quedó de la introducción y me tocó cerrar la hoja. Que hasta el día de hoy no he podido y esperando en Dios. Que tú empieces a abrirme el libro, a ver qué es lo que tú quieres decir. Pero sé que hay algo. Pero hasta ahí llegué. Porque cada día Dios empieza a revelarme algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y él decía al salmista, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. ¿Ahora entiende usted?
¿Entiende usted por qué hay gente que acepta a Cristo, experimenta el nuevo nacimiento, pero ahora dejaron a Jesús porque no son capaces de vencer para comer de tal manera que si no vencen, el lago de fuego y azufre les espera? Porque el primer paso es el nuevo nacimiento, pero luego el que vence el lago de la muerte eterna. No me digas que hiciste tu oración y te quedaste ahí, porque está peligroso. Ahí no hay seguro. Ahí no hay seguro todavía. Ay, es que ella fue cristiana, fue tan linda, le servía al Señor, sí. Lamentablemente, si no sigue caminando en este camino, hermano, va a haber problemas. Esto no es para el que inicia la carrera, esto es para que la termine. Amén. Por eso dice la Escritura, al que vence. ¿Cuántos están venciendo en esta semana? ¿Cuántos han vencido en esta semana? ¿Cuántos han estado venciendo en estos días? Han estado venciendo contra el desánimo, contra el problema, contra la dificultad. Han estado venciendo contra el desánimo que viene por leer la palabra. ¿Sabe una cosa? Satanás cada mañana, Satanás cada día quiere ponerte apatía para que tú no comas del maná escondido. Y el que no come del maná escondido está desnutrido. Me salió el verso. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí somos bautizados, comenzamos a alimentarnos en el maná escondido y ahí empezamos viendo las grandes verdades espirituales que están reveladas detrás de la letra de la palabra en nuestras vidas. Y el Espíritu aquí comienza entonces a capacitarnos para que podamos comer del maná que está escondido. ¿Qué dije? Dije que el Espíritu nos capacita para poder comer. Como el Espíritu es quien nos capacita para comer del maná escondido, tú no puedes comer el maná hasta no haber recibido el Espíritu de tu vida. Amén. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Pues hay gente que lee la Biblia y dice, yo voy a salir, pero no entiendo nada. Yo no entiendo cómo es que leen la Biblia y sacan tanta cosa de un texto bíblico. Hermano, necesitas al Espíritu de Dios. Amén. ¿Estás aquí? Ay, a mí me gustaría, hermano, mire, eso usted no lo va a aprender en un instituto bíblico, en un seminario. Tú vas a tener que tener tiempo a solas con Dios en la palabra. Amén. Amén, iglesia. Y eso me habla entonces, hermano, de aquellas verdades espirituales que no se pueden ver mientras uno anda en un cristianismo carnal. El cristiano carnal. Están procurando interpretar la Biblia con la inteligencia carnal en vez de hacerlo por medio de la revelación del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? ¿Qué sigue diciendo el texto bíblico? Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más? ¿Y le daré una qué? Una piedrecilla blanca que solo Yo lo sabe esa piedra aquí en otros mensajes. Esa piedrecita blanca, Jesús le está hablando a Juan para que Juan le escriba a la iglesia, porque la iglesia, los primeros oyentes del libro de Apocalipsis, iban a entender lo que Juan les iba a decir, porque ellos sabían que era la piedrecita blanca. Jesús lo toma como un símbolo, una alegoría, la piedrecita blanca. La piedrecita blanca era utilizada para delitos mayores en Israel. Los delitos mayores los llevaban al Sanedrín. Y entonces llevaban a una persona ante el Sanedrín porque había cometido un delito mayor para ser juzgada. Y esa persona, después de haberle dado espacio para que se defendiera ante el Sanedrín hacía una votación. Votaba. Eran 70. Recuerden que el Sanedrín lo componían 70 personas.
Entonces había una votación o para absolver al reo o para imponerle el castigo. ¿Estás aquí? De tal manera que después de haber deliberado y el acusado haberse defendido, se votaba. Si los que componían el Sanedrín lanzaban una piedra negra, porque pasaban recogiendo las piedras y luego contaban, si se lanzaba una piedra negra dentro del recipiente, esa persona estaba diciendo: mi voto es culpable, la piedra negra. Si él dentro del recipiente colocaba una piedrecita blanca, estaba diciendo: mi voto es libre, inocente. Así que el lector de primera mano está entendiendo de que la piedrecita blanca es declarando inocente al acusado. Así que en primera medida dice: al que venciere le daré una piedrecita blanca. En otras palabras, al que vence, yo, dice Jesús, yo lo estoy ¿qué? Absolviendo de pecado. Absolviendo. Yo estoy declarando de que esa persona es inocente. Ahora, ¿por qué tiene relevancia? Bueno, número uno, el libro de Apocalipsis lo escribe Juan, pero no es de Juan. Aquí quien está hablando es Jesús. Juan está escribiendo las palabras que Jesús le está dictando en la isla de Pasmo para que lleve el mensaje. O sea, Juan está haciendo un papel de escribano. ¿Por qué es importante entonces? Porque Jesús no es un apóstol. Jesús no es un profeta. Jesús no es un sacerdote. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el dueño de la salvación. Y Jesús es quien determina quién se salva y quién se condena. ¿Estás aquí? O sea que Él, como determinador de la salvación, ¿por qué? Porque es a través de Él que tenemos salvación. Es por su sangre, es por su muerte en la cruz del Calvario, decía el hermano José el día de hoy. Por su muerte en la cruz del Calvario, por su amor sin condición, Él es quien tiene la autoridad para decir: ¿es salvo o no es salvo? Dice Jesús: al que vence le voy a dar una piedra blanca. Esto no es para el cobarde. Esto no es para el que comience a caminar en el evangelio y se vuelve para atrás y se desanima porque le pasan cosas. Esto es para el que sigue adelante a pesar de las circunstancias, de las situaciones, pero voy hacia la meta. Caminando con Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano, no me venga a decir que el pastor no me saludó. No me venga a decir que el pastor no me visitó, aunque debe hacerlo. No me venga a decir que el hermano me hizo. La escritura dice: al que venciere. Porque el que venciere, dice Jesús: yo le voy a entregar una piedra blanca. Y esa piedra te absuelve de pecado. Esa piedra blanca te está decretando, te está colocando en condición de inocencia. Eres inocente en ese momento. Ese es el cuento de la piedrecita blanca. Así que en este momento la persona es liberada. Así que Jesús sabía. Y él sabía que cuando la iglesia leyera este capítulo bíblico, este texto bíblico escrito por Juan, ellos iban a entender inmediatamente lo que él estaba diciendo. Y él, en otras palabras, el que vence, yo le voy a declarar inocente y le revelará en este tiempo que no hay culpabilidad de pecado en él. ¿Usted entiende lo que estoy predicando esta mañana? ¿Entiende que la piedrecita blanca es una consecuencia de coger, hermano? ¿Entiende que la piedrecita blanca es una consecuencia de haber aceptado a Jesús? Tomar de las hojas de sanidad para las naciones. ¿Entiende que luego es haber tomado el maná y es comer de esa revelación que hay detrás de la letra de la palabra? Cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra, entonces cuando el Espíritu Santo me revela la
La Escritura dice que Dios viene con una iglesia sin mancha. Amén. ¿A qué se refiere mancha y arruga? ¿A qué se refiere mancha y arruga? Entonces no me diga que yo fui santificado en el evento del nuevo nacimiento. ¿Estás aquí, iglesia? Hermano, ¿sabes una cosa? Siga jugando al evangelio. Siga jugando al congregante. Siga jugando a la misa. Siga viniendo a misa. Siga. Venga cuando quiera el domingo. Venga cuando quiera el miércoles. Traiga excusas. Que las excusas son válidas. Pero Dios en un momento dado te va a llamar a relación. Diciendo con una iglesia sin mancha. Pero yo iba el domingo. Pero no estabas comiendo el maná. Porque comer el maná es el que me mantiene exento de pecado. Esa palabra me cambia. Usted puede estar pecando, pero de repente está leyendo la palabra y en la palabra de Dios en su misericordia, su Espíritu Santo te abre el rollo. Y tú dices, yo no sabía de eso. Dios, perdóname. Dios, te estoy fallando. Dios, como yo había hecho esto, Dios, quiero cambiar. Y viene el gemido dentro de ti. Vienen los gemidos indecibles. Tu espíritu comienza a gemir. Empiezas a sufrir un cambio en tu interior. Ese cambio se va a ver en el exterior. Y cuando ese cambio viene en tu vida, en esa área, estás recibiendo una piedrecita blanca. Y Él te está diciendo, te declaro inocente porque hay un cambio y una transformación en tu vida. ¡Aleluya! ¿A quién? Al que venciere. ¿A quién? Al que venciere. Entonces empezamos a comer del maná escondido. Entonces cuando empezamos a darnos cuenta que por la sangre de Jesús nosotros somos absolutamente puros y perfectos, sin pecado ante los ojos de nuestro Padre Celestial, sin culpa delante de Él. Es que el texto no termina ahí. ¿Cierto que sí? El texto dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pregunta. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el nombre nuevo? Porque ya sabemos cuál es la piedrecita, pero ¿cuál es el nombre que está escrito en la piedrecita? Esto podríamos dejarlo para el próximo domingo. Voy a predicar en una iglesia ahora. Y cuando salga de predicar de esa iglesia, escúcheme esta iglesia. Lo voy a decir por amor a ustedes y porque también me amo a mí mismo. Me llamaron temprano esta mañana en una iglesia y me dijeron, pastor, a las 12 del día, por su nombramiento de un hijo ordenado por su movimiento, queremos celebrar el sufrimiento que esperamos a las 12 del día. Y no es en la iglesia de pastor a mi padre, es en otra iglesia. Y yo sentí vergüenza por la iglesia que yo pastor. Nombre nuevo. Es cuando empezamos a comer de esa manera, entonces dice, y luego dice, en la piedrecita un nombre nuevo. Y este nombre nuevo que nosotros recibimos, la Escritura dice, es el nombre de Cristo. Y en este punto, hermano, se nos es revelado que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. La palabra Cristo, ¿sabe qué significa? La palabra Cristo significa el ungido. ¿Qué dice? El ungido. El ungido. ¿Quién es enviado a librar la tierra de esclavitud y de corrupción? Entonces, hermano, entendamos que por medio del cuerpo de Jesús, que es la cabeza, usted y yo vamos a traer liberación a un mundo que está en corrupción. Amén. Así que Jesús es la cabeza de nosotros y nosotros somos el cuerpo y nosotros conformamos lo que es el cuerpo de Cristo. Así que ya no nos vemos como un
sino que ahora usted empieza a verse como miembro de un cuerpo que es un cuerpo universal, que es el cuerpo de Cristo, y que estamos siendo ungidos de Dios por el poder del Espíritu de Dios que ahora habita en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué sucede esto? ¿Para qué recibimos ese nuevo nombre? ¿Para qué usted y yo necesitamos tener la revelación de un nuevo cuerpo, del cuerpo de Cristo? Para que usted y yo entendamos que como el Cristo de Dios en la tierra, estamos llamados para traer liberación a un mundo que está encadenado y muerto en delitos y pecados. Para que entendamos que la función que Cristo comenzó en la tierra la concluye el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual Él es la cabeza, quien la gobierna, quien la dirige y quien la rige. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Entendemos ese tema? A menos de que usted y yo tengamos esa revelación del cuerpo de Cristo, usted y yo no vamos a poder empezar a creer en esta palabra. Amén, iglesia. Amén. Pero ¿cómo se nos revela esa palabra? A través de comer el maná escondido. Cuando comemos el maná escondido recibimos la piedrecita, y esa piedrecita viene a tu vida y te hace saber cuál es tu posición en Cristo Jesús, y que tú has sido llamado, que tú has sido constituido a ser parte de ese cuerpo de Cristo Jesús, un cuerpo que está en la tierra para liberar de la esclavitud y de la corrupción a este mundo. Y este nuevo hombre, hermano, que ningún hombre conoce, sino que dice la Escritura, solamente aquel que lo recibe. Alabamos a Dios en esta mañana. Espero, Dios, que en esta mañana usted haya podido crecer en Dios, y que en estos 3 primeros pasos comencemos a caminar en el nuevo nacimiento al cual usted y yo hemos sido llamados. En iglesia, no podemos quedarnos solamente en la parte de la salvación. Tenemos que caminar hacia el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, caminar, tomar de las hojas que son para sanidad de las naciones. Y de allí, de esas hojas para sanidad de las naciones, tenemos que empezar a caminar en tomar el maná. La revelación de la palabra, el cambio que produce la revelación de la palabra. Y cuando usted recibe esa piedrecita, usted tiene la certeza en su corazón, escuchen esto, de que usted es salvo, porque es absuelto de culpa. O sea, que hay cristianos que a veces se acuestan con temor, porque saben, dicen, si me muero todavía no sé si me voy para el cielo. Pero cuando tú tomas el maná y ese maná produce metanoia en tu corazón, usted tiene la certeza en su corazón de que su vida está segura en Jesús. Porque el maná te revela esa piedra en tu vida. Y esa piedra blanca te está diciendo que eres absuelto de culpa. Esa piedra blanca te da un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es Cristo en nosotros. Cristo significa ungido. Quiere decir que estamos siendo ungidos en Cristo. Amén, iglesia. Quiero que tiene su rostro, voy a hacer